Salmos 16 al 20. ¿Qué tiene que ver la naturaleza con Dios? Pues puedes pensar si tiene que ver mucho, si tiene que ver poco, si... Bueno, tal vez sí, tal vez no, tiene nada que ver. Esta es la pregunta que contestaremos en el episodio de hoy, entre otras muchas cosas de las que vamos a hablar. Por lo tanto, empezamos por el capítulo 16, mejor dicho, Salmo 16, titulado Yahvé, la parte de mi herencia. He de destacar que todos los salmos que voy a comentaros hoy están escritos por David, el rey David. Entonces, si recordamos del Pentateuco, la herencia que se le dio a cada tribu de Israel, habían 12 tribus y a cada una se le dio una herencia. Y aquí en específico está hablando Yahvé, la parte de mi herencia. Recordar que la herencia que tenían los levitas era Yahvé, era Dios. O sea, cada uno se le había dado un terreno, pero a los levitas se le dio pues Yahvé como esa herencia. Entonces aquí también David se ve reflejado, a pesar de que él no era de la tribu de los levitas, si no me equivoco, a pues también como pensar y sentir que su herencia es Dios, porque todo lo hace por y para Dios y pone todo su foco en Dios. Así que pues empieza este salmo diciéndole que le guarde, que él se refugia en Dios. De hecho, luego nos dice, tú aseguras mi suerte, me ha tocado un lote precioso, me encanta mi heredad. Y esto os lo he querido destacar porque me parece muy bonito que David se dirija a Dios como que es algo que no todo el mundo le toca, porque aquí está diciendo me ha tocado un lote precioso. A cada uno le toca un lote y a él le había tocado pues como este gran misterio del Señor. Entonces a él le encantaba todo lo que tenía. Es decir, él estaba contento con todo lo que Dios le daba. E imaginaos, David, en qué tiempo escribiría esto, porque David no es que tuviese una vida muy fácil. Estaría seguramente, o tal vez me equivoque, en un momento de prueba. Entonces, a pesar de todo eso, él estaba contento en el Señor. Decía, Yahvé me aconseja, me instruye la conciencia, tengo siempre presente a Yahvé. Él tenía número uno de su vida a Yahvé. Y ojalá todos aprendamos a poner a Dios como número uno de nuestra vida, porque si ponemos a Dios número uno de nuestra vida, todo lo demás viene solo. Mejoraremos nuestras relaciones con todos nuestros seres queridos, incluso con las personas que no nos relacionamos. El Señor nos ayudará a ser mejores personas con ellos, entre otras millones de cosas. Entonces, pues aquí también lo que quería reflejar era esto, que a Yahvé lo tenía puesto por delante de él. Y bien, pues, ¿cuáles son estos beneficios de poner a Dios en primer lugar? Pues David decía, se me alegra el corazón, todo mi cuerpo descansa tranquilo. Y esto era a destacar, porque David podía tener muchísimo miedo, y lo tuvo en varias ocasiones, de su enemigo, de que lo perseguían y querían acabar con su vida. Y pues si a ti te están persiguiendo y tú te vas refugiando en diferentes sitios para que no intenten acabar con tu vida, pues al final pues pasas miedo por si te encuentran alguna vez. Pero David, a pesar de esto, gracias a poner esa confianza y por también refugiarse en el Señor, él descansaba tranquilo. Y esto también, como que también nos da esa lección de si nosotros ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor, pues Él hará que estemos tranquilos, que estemos seguros. Entonces dice también, me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia. Algo que destacar de este Salmo 16, bueno, a destacar, o mejor dicho, una curiosidad, es que esto era una profecía sobre la resurrección de Jesús. Se puede ver que esto me impresiona, porque cómo David podía estar escribiendo sobre lo que iba a pasar muchos años después. O sea, es que es muy fuerte. Y luego, pues, este salmo es citado por el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Pero este capítulo que viene en el libro de Hechos,
capítulo 2, versículos 25 al 28. Esto lo veremos dentro de mucho porque aún vamos por el Antiguo Testamento. Pasamos al Salmo 17, titulado Clamor del Inocente. También dicen que un nombre muy típico de este salmo es Salmo del Justo Perseguido. Y aquí pues está David pidiendo que Dios le escuche. Y también quiero destacar los siguientes versículos. Tus ojos ven lo recto, es decir, cuando nosotros ni podemos ver, porque tal vez la situación, los problemas e incluso las mentiras que se nos pueden meter en la cabeza nos nublan la vista, pues Dios siempre ve lo correcto y, en este caso, lo recto. Dice, versículo 5, por tus veredas no vacilan mis pies. Es decir, a pesar de que no vacilen sus pies, aquí David le está transmitiendo a Dios que quiere estar en los caminos del Señor. Y es que lo tiene muy claro. Luego también deja claro que Dios le responde. Y el versículo 8, que es mi favorito, es: guárdame como a la niña de tus ojos, protégeme a la sombra de tus alas. Aquí se refería de sus enemigos. ¿Y a qué se refiere cuando habla de la niña de tus ojos? Pues en la Biblia, la verdad que esta frase se utiliza muchísimo y a mí es de mis favoritas, por no decir mi favorita. Y entonces, pues esta frase se usa para describir algo o a alguien precioso, es decir, alguien con gran valor o importancia, algo o alguien frágil que se lastima fácilmente y que exige protección. Es decir, también se puede ver como alguien o algo, es que aquí se refiere a estas dos, altamente estimado y cuidado. Pues al final una persona, por ejemplo, aquí se refiere a que le guarde, ya que pues él es frágil y realmente a los ojos de Dios todos somos la niña de sus ojos. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos un valor increíble para Dios. O sea, tenemos un valor inexplicable. Jesús murió por ti en la cruz para que tú tuvieses vida en abundancia. Así que, bueno, después de esto, pide para que se haga justicia y confía en que se haga esta justicia divina, pero sí que es verdad que aquí en diversas ocasiones dice David como que su causa es justa, que él está hablando sinceramente. Y esto, cuidado, porque podemos caer en la tentación de sí, Señor, yo he sido muy sincero, yo esto todo lo he hecho justo. Ojo, ojo, ojo. David previamente, segurísimo al 100% que David hizo un examen de conciencia, porque ¿qué sentido tendría mentirle a Dios, que nos conoce más que nadie y encima conoce nuestro corazón? Pasando al Salmo 18, pues este es una acción de gracias que pudimos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, donde aquí Yahvé salva a David de todos sus enemigos y de Saúl. O sea, nos encontramos como en ese momento de segundo de Samuel. Entonces, una curiosidad de este salmo, pues que es de los más largos y dramáticos de los salmos y que celebra esa victoria. Así que bueno, pues primero empieza de forma preciosa diciendo te quiero, en otras traducciones aparece te amo, o sea, expresando sus sentimientos a Dios, o sea, ese amor que tenía por Dios. Y dice te quiero Yahvé y le nombra como mi fortaleza, mi salvador, mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi escudo, mi fuerza salvadora, etc. Donde aquí pues Dios lo libra de sus enemigos e indica cómo Dios le salvó en esta pues etapa tan difícil y de sus enemigos. Entonces dice, las olas de la muerte me envolvían, es decir, estaban ahí, pero a pesar de eso, pues también gritó, pidió socorro a Yahvé y él escuchó su voz y actuó. Entonces dice, lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Que esto, en mi caso, lo vi reflejado en mi conversión, ¿no? Yo estaba en un momento muy malo y pues ahí estaba Dios para cogerme desde lo más hondo del pozo, por así decirlo, para que me entendáis, y para sacarme de ahí y darme pues felicidad y vida en abundancia. Entonces dice, me aguardaban el día de mi ruina,
mas Yahvé fue un apoyo para mí. Me quería y me salvó. Y así hace con todos y cada uno de nosotros. Ese es el amor inmenso de Dios. Luego, el Salmo continúa explicando cómo fue recompensado David por su fidelidad. Básicamente, David nos está diciendo, nos está dando testimonio y encima verifica que Dios recompensa, retribuye la rectitud. Es decir, que si somos fieles a Dios, Él nos premia, por así decirlo. Luego dice, David guardó sus caminos, no se rebeló contra Dios, tuvo presentes sus normas, y esto poco a poco es serle fiel a Dios, hacer lo que a Él le agrada, porque lo que a Él le agrada realmente es lo mejor para nosotros. Siempre pongo el ejemplo de ¿qué quiere un padre para su hija? Lo mejor. Entonces, pues así es nuestro Padre del cielo. Luego, pues también dice cómo Dios le dio la victoria, también diciendo que la palabra de Yahvé es acrisolada, es impecable, es pura. Y también cómo David vio que era cierta, es decir, cómo él comprobó que todo lo que Dios decía, todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios era cierto. Y por último, él acaba con un agradecimiento y alabanza a Dios por su salvación. O sea, él estaba muy agradecido y se puede observar a lo largo de todo el Salmo. De hecho, pues como conclusión a este salmo lo que hace es invitarnos a confiar en Dios y a buscar su ayuda y protección en tiempos de necesidad, en tiempos difíciles. De que también nos da una esperanza el pues leer esto de David y recordar el pasado. El Salmo 19, llamado Yahvé, Sol de Justicia, donde aquí comentamos esa gran pregunta que os he lanzado de qué tiene que ver la naturaleza con Dios. Entonces, pues aquí nos explica que la naturaleza manifiesta las perfecciones de Dios, de Yahvé. Y el sol, ojo, es símbolo de justicia. Entonces, para entender un poco más esta pregunta, pues el Salmo empieza con la revelación de Dios a través de su creación, de todo lo que ha creado, los cielos, el firmamento, todo. O sea, todo lo que él poco a poco ha ido creando de forma muy resumida. Es decir, declara que la creación misma está proclamando la existencia de Dios. Y esto, de verdad, os lo confirmo porque a mí me pasaba, yo decía, ¿cómo puede ser que cuando estoy en la naturaleza como que me siento más cerca aún de Dios, de admirar su obra, de, Señor, es que has hecho estas maravillas, y deleitarme en la obra del Señor, porque es impresionante. Es que no se le escapa nada. Entonces, pues luego continúa diciendo qué beneficios tiene la palabra de Dios. Porque muchos os preguntaréis, ¿y para qué sirve la palabra de Dios? ¿Y por qué seguirla? ¿Para qué serle fiel? Que ya David nos está como haciendo ver muchas cosas y también, aparte de decirnos esos beneficios, nos dice cómo transforma el corazón y el alma del hombre. Entonces, pues muy resumidamente, refiriéndose a la ley de Yahvé, dice que es perfecta, hace revivir, es veraz, instruye al ingenuo, los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior, es límpido, ilumina los ojos, nos hace ver con claridad, puro, estable por siempre, y bueno, luego nos habla de los juicios del Señor, que son veraces y justos, todos ellos. Entonces, en 3 palabras, la ley de Yahvé, perfección, veraz o verdad y pureza. Y luego continúa con una oración donde David expresa que sus palabras y sus pensamientos pues quiere que sean agradables a Dios, porque él lo que más desea con todo su corazón es hacer lo que Dios quiere que haga, hacer la voluntad del Señor. Y dice, bueno, aparte de que nos dice que guardar esos mandamientos y los mandatos del Señor traen ganancia, dice, le pide perdón a Dios por sus faltas ocultas. De las faltas ocultas, límpiame. Y luego dice, guarda a tu siervo también del orgullo. Pide ayuda para que se mantenga en el camino correcto, para que no acabe siendo orgulloso, porque también nos podemos ver muy tentados de acabar siendo orgullosos. Entonces, pues básicamente este salmo es un llamado a la adoración
y reflexión sobre la grandeza y la bondad de Dios. Y ahora, ¿qué relación guarda todo esto con la naturaleza? Pues la creación mostrando la grandeza y el poder de Dios, y la palabra de Dios muestra su voluntad y su carácter. Y así todo en conjunto es muy importante. ¿Por qué? Pues para conocer a Dios y para vivir una vida en conformidad a su voluntad. Así pues, una de las curiosidades de este salmo es que es famoso por su política reflexión sobre la perfección y sabiduría de las leyes de Dios y la belleza de su creación. Por último, el Salmo 20, titulado Oración por el Rey. Como curiosidad, pues que esta es una oración de invocación a la protección divina para el pueblo en tiempos de guerra y peligro. Se utiliza frecuentemente en tiempos de crisis, en tiempos duros, y también se puede usar cuando nos encontramos en batalla espiritual o en batallas espirituales. Así que para mí el versículo que más he destacado es el 10, que dice: respóndenos cuando te llamemos, como pidiéndole eso al Señor, que nos escuche. Y luego pues se apoya y se bendice al rey, o sea, realmente se pide esto para el rey, que el Señor esté con el rey o con el líder de Israel, porque éste estaba a punto de salir a la guerra. Entonces aquí se encontraba toda la comunidad unida en oración. Así pues, como conclusión de este salmo, que nos invita y nos deja muy claro a que confiar en Dios en momentos de adversidad es importante, y más si estamos juntos, esto nos ayudará más aún, y a reconocer que la verdadera fuerza viene de Dios. O sea, al final todos estaban buscando esa fuerza divina, esa fuerza en Dios. Además también destacan que ofrecer sacrificios y ofrendas es parte de la adoración y la alabanza. Y esos han sido los 5 salmos de hoy. Espero que pues veáis que al final la naturaleza tiene mucho que ver con Dios, es obra de sus manos, es algo inexplicable que no puedo explicar. A mí me encanta contemplarla, admirarla, cada detalle, porque tiene millones y millones de detalles, y pues aprender poco a poco de ella y de Dios, porque al final pues todo está unido, la creación y la palabra, como hemos visto. Y con eso damos por concluido el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí. Si quieres, sígueme para no perderte ningún episodio, y nos vemos en el siguiente. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.